Después de cientos de postulaciones online y miles de mails mandando tu currículum, finalmente lo lograste, te llamaron para una entrevista de trabajo. No cometas el error que comete la mayoría. Para una entrevista de trabajo tienes que ir preparadísimo y en este video te voy a dar 5 tips para preparar una entrevista ganadora. Comencemos con el video y antes de partir quiero hacer algunas aclaraciones respecto de el mercado laboral. Estaba haciendo los cálculos y en mi carrera profesional me ha tocado participar en aproximadamente 25 entrevistas para 11 procesos de selección distintos, para 11 empresas distintas. ¿Por qué? Porque muchas veces las empresas te entrevistan no solo una, sino 2 veces, o 3, o hasta 5 veces. Fue el proceso de selección más difícil que me ha tocado y de esas 11 procesos de selección he quedado en 8, lo cual es un ratio bastante bueno. Han sido muy variados, la verdad, y por eso te quiero contar un poco de mi experiencia en caso de que estés recién empezando a buscar trabajo, estés saliendo de la universidad o ya lleves años trabajando y quieres aprender algunos tips nuevos sobre cómo preparar una entrevista de trabajo. Aquí yo te voy a dar algunos. Y al final del video te voy a dar el tip número 5, que es el que más me ha ayudado a marcar la diferencia en una entrevista de trabajo. Yo creo que es el que más me ha ayudado a salir exitoso en muchas entrevistas. Y antes de entrar a los tips quiero hacer una aclaración. No todos los trabajos son para todo el mundo, ¿ok? Y esto es importante tenerlo en consideración, especialmente desde un punto de vista emocional y de autoestima. A veces, cuando uno no queda seleccionado, tiene que entender el porqué, y muchas veces es porque tu perfil o tu personalidad no necesariamente encajan con lo que la compañía está buscando. La compañía siempre va a buscar hacer un fit o un match entre el individuo y el cargo que está buscando, y de repente pueden ser hasta factores de que para un cargo de, no sé, analista, necesitan a una persona que sea más introvertida, más enfocada en el trabajo, y tú eres una persona extrovertida que simplemente quizás no vas a funcionar en ese cargo, o no te va a gustar, o te vas a aburrir en poco tiempo. Ese es un ejemplo sencillo, pero claro de por qué no todos los trabajos son para todo el mundo. Así que si te ha tocado en entrevistas de trabajo y no has sido seleccionado, no te decepciones, por el contrario, investiga, trata de pedir feedback y encuentra dentro de ti cuáles son las falencias o qué es lo distinto que estaba buscando la empresa que tú no tenías, y también postula a trabajos que sean acorde a tu perfil. Eso obviamente de inmediato va a incrementar tus posibilidades de quedar. Y antes de entrar al tip número 1, te voy a pedir que te suscribas al canal. Si te gusta el contenido, apóyame. Lo único que te pido a cambio es que destruyas el botón de suscribirte aquí abajo a la derecha y el botón de like para ayudarme a difundir mi contenido, para ayudar a que el algoritmo de YouTube detecte que este es contenido relevante y pueda llegar a más gente. Te lo voy a agradecer 1.000.000. Entonces vamos al tip número 1. Cuéntanos de ti. Si has ido a una entrevista o no has ido aún, debes saber que en el 90 o más del 90% de los casos la primera pregunta que te van a hacer para romper el hielo es: cuéntanos de ti. Muchas veces en esta pregunta tú quedas como, bueno, ¿qué digo ahora? ¿De qué hablo? Y mi recomendación aquí es que tú prepares tus respuestas de antemano para las preguntas que sabes que te van a hacer, y cuéntanos de ti es la pregunta más obvia que te van a hacer. Para este caso lo que yo te recomiendo es que prepares un speech o un discurso, digamos, de aproximadamente 5 minutos, no más que eso, de toda tu vida, de toda tu carrera profesional. Y en él deberías responder rápidamente preguntas como: ¿cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Dónde estudiaste? ¿Qué carrera estudiaste? ¿Cuál es tu experiencia laboral? Todo hilando, digamos, toda esta historia de tu carrera profesional de una forma clara y precisa, diciendo: mira, trabajé en esta parte, estas fueron mis funciones, trabajé por tanto tiempo, este fue mi aporte, y habla de tu experiencia laboral y también de tu parte más personal. También les va a interesar a muchas empresas conocer cuáles son tus intereses, qué cosas te gustan. Yo siempre menciono, por ejemplo, que me gusta el deporte, que me gusta el tenis, que me gusta la música, me encanta, que me encanta viajar, que soy cristiano, y muchas cosas que dicen cosas sobre mí, sobre mi personalidad.
Es la primera pregunta que muy probablemente te van a hacer y tienes que ser claro en responderla sin dudar, con seguridad y con un resumen claro, conciso y consistente de tu carrera profesional, de tu carrera académica y de tu vida personal, sin obviamente ir a lo tan personal, pero cosas que comuniquen sobre ti, sobre tu personalidad. El tip número 2 tiene que ver con la comunicación no verbal. Para los que no saben, y bueno, depende del estudio que mires, muchos especialistas dicen que la comunicación verbal es solo el 30% de la comunicación, mientras que el otro 70% es no verbal. Expresión corporal, con los gestos, con lo que haces, con tus acciones, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas cosas. Y basado en eso, la gente, créaslo o no, puede parecer superficial o no, asume de inmediato cosas sobre ti y solo tienes una oportunidad para dar una primera impresión. Por lo tanto, mi tip número 2 es la presentación personal. Eso también comunica. Yo te voy a dar un ejemplo. Uno de mis primeros trabajos, yo quería trabajar en un hotel y fui al hotel Hyatt. Quería postular ahí, quería trabajar ahí, tenía 18 años recién salido casi del colegio y quería generar ingresos, quería trabajar. Cuando fui, el trabajo al que pude acceder era lavando platos. Así que ese fue uno de mis primeros trabajos, lo digo con muchísimo orgullo. Y a la entrevista, a lo que quiero llegar es que a la entrevista fui vestido así, como ves ahora, para un cargo para ir a lavar platos. Y de hecho, peor, fui de corbata, fui mucho más formal y con el pelo corto, obviamente. Este pelo es un lujo que ahora me puedo dar, pero que no te recomiendo tener este pelo para ir a una entrevista de trabajo. ¿Por qué? Porque yo iba a un cargo de lavar platos, pero dentro de mí yo iba con la mentalidad de sí, pero yo en 10 años más voy a ser gerente de ese hotel o de esa empresa o de lo que sea donde tú vayas. Tienes que, como dicen los gringos, act as if, actuar como si. Tú tienes que afuera reflejar en tu personalidad y con tu seguridad lo que tú sientes por dentro y cómo tú te visualizas en el futuro, y tienes que actuar como si tú ya estuvieras en ese lugar, con una mentalidad ganadora, optimista y positiva de que tú vas a obtener ese trabajo. Eso es lo primero que tienes que lograr dentro de ti. Y eso obviamente se refleja en cosas como la presentación personal y también de la mano con esto llegar temprano. Siempre llega antes a la entrevista, tampoco una hora antes, pero al menos 15 minutos antes, porque eso también comunica de que hay un interés de tu parte por este cargo. Respecto de la puntualidad, te voy a dar otro ejemplo. Esto pasó reciente, hace un par de meses solamente. Para un proyecto personal necesitaba contratar a una constructora para un proyecto en el que estoy trabajando y quise cotizar con 3 constructoras distintas para obviamente obtener el mejor precio posible y evaluar quién se veía como más profesional para hacer el trabajo, etcétera, etcétera. Cité a las 3 constructoras en días distintos para una reunión en este local comercial en el que necesito hacer este proyecto, y de las 3 descarté a una inmediatamente sin siquiera conocerla. ¿Cómo fue esto? De las 3 constructoras, 2 de ellas llegaron a la cita que yo les hice antes que yo. Yo llegué 15 minutos antes y ellos ya estaban esperándome. Eso inmediatamente me comunica profesionalismo y me comunica que cumplen con los tiempos. ¿Y qué más quiere uno de una constructora que sean confiables y cumplan con los tiempos que te están ofreciendo? La constructora restante no llegó a la entrevista, pero sí me avisó. Me avisó que tenía un problema de tráfico en otro proyecto, no sé qué, que no iba a poder llegar. Yo lo entendí y le di otra oportunidad. Le dije, bueno, reunámonos mañana a las 6 de la tarde. Ok, me dijo, perfecto. Y yo dije, bueno, a cualquiera le puede pasar que, bueno, pasan imprevistos y pasan cosas de que no puedas llegar. Eso lo puedo dejar pasar. Al día siguiente nos íbamos a reunir a las 6 de la tarde en la tienda. Eran las 5:55. Yo estaba parado en la tienda esperando a esta persona. 6 de la tarde, 6:05, 6:10 me mandó un WhatsApp, ni siquiera me llama, que tenía otro problema y que no iba a poder llegar. Entonces, uno entiende que pueden pasar imprevistos, pero ya 2 veces seguidas para un proyecto que se supone que es importante para esta persona, si no puede cumplir con algo tan sencillo como llegar a la hora, si no puede cumplir en lo pequeño, mucho menos en lo grande va a poder cumplir, y no va a poder cumplir con los plazos de obra que yo necesito. Así que le dije, ¿sabes qué? Le expliqué esto mismo que te estoy explicando y por esa razón la descarté. Tercer tip es: conoce tus fortalezas y debilidades. Tú te tienes que conocer como nadie más, y esto a veces mucha gente le cuesta, sobre todo la parte de las debilidades. Las fortalezas uno normalmente las sabe y se maneja, pero te dicen háblame de tus debilidades y uno queda
no sé, en un papel el llamado análisis FODA, F-O-D-A, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Pero enfócate en escribir cuáles son tus fortalezas. Por ejemplo, puede ser que eres una persona proactiva, que eres una persona que le gusta trabajar en equipo, que eres un líder de equipos, buenas habilidades comunicacionales, que tienes buenas habilidades analíticas. Tú tienes que encontrar cuáles son tus fortalezas. Y en la parte más complicada te voy a dar otro tip respecto de las debilidades. Tienes que sí o sí tener algún ejemplo, porque mucha gente se queda en blanco en esa parte, porque dice, bueno, si digo una debilidad como que me estoy exponiendo y quizás no me seleccionen por decir esa debilidad. Entonces, ¿qué te recomiendo? Ten un ejemplo de alguna debilidad, pero también agrega algo en lo que tú estás trabajando para compensar esa debilidad. Por ejemplo, mi caso personal, mi ejemplo es el siguiente. Yo tengo pésima memoria, soy distraído. Cuando voy a una reunión no me acuerdo de nada de lo que se habló en la reunión. Entonces me cuesta obviamente hacer seguimiento a los puntos que se hablaron en la reunión. Pero, ¿qué es lo que hago? En cada reunión llevo mi cuaderno, llevo un lápiz y anoto todas las cosas importantes que tengo que hacer de modo que no se me olviden. Tienes una debilidad mía, pero también un ejemplo de cómo yo logro compensar esa debilidad de modo que no es un impedimento para hacer mi trabajo. Tip número 4. Enfócate en los atributos que te hacen distintos del resto. Aquí no importa cuál sea la profesión que tú tengas, si eres ingeniero, si eres abogado, si eres médico o si no tienes estudios. Mucha gente, sea cual sea el título, si eres ingeniero, hay miles de ingenieros más que tienen tu mismo nivel académico. Si eres médico, hay miles de médicos más que tienen tu mismo nivel académico y que estudiaron en la misma universidad o una de igual calidad. Por lo tanto, tienes que enfocarte en qué te hace distinto al resto. Y nunca desde la necesidad. Por favor, necesitas demostrarle a la empresa que tú eres la persona correcta porque tú tienes las habilidades para hacer el trabajo mejor que nadie y no porque lo necesitas más que nadie. A veces se comete el error de entrar a la entrevista así. Sí, lo que pasa es que estoy hace tanto tiempo sin trabajo y estoy buscando una oportunidad y me encantaría si me pudieran contratar porque en verdad necesito pagar las cuentas. Y bueno, puede ser realidad, puede ser verdad y es el caso de mucha gente, pero nunca tienes que demostrarlo, nunca tienes que transmitir eso. Tienes que transmitir seguridad y enfocarte en por qué la empresa te debería seleccionar a ti. Esto es como vender. Un buen vendedor conoce su producto, en este caso tú eres el producto y la empresa necesita comprarte, necesita contratarte, necesita alguien que haga el trabajo. Un buen vendedor conoce sus atributos, pero no solo dice sus atributos. Lo que hace el vendedor promedio es decir, mira, mi producto hace esto, 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 esto y esto. Ok, lo que hace un buen vendedor es hace preguntas y preguntas inteligentes. Por ejemplo, bueno, y para ti, ¿cuáles son los atributos que más valoras en un producto? Escucha, el buen vendedor escucha y en base a la respuesta del cliente, él adapta su respuesta para hacerla calzar con alguno de los atributos de mi producto. En este caso es lo mismo, tú eres el producto y la empresa necesita contratarte. Por lo tanto, tú tienes la ventaja de que la empresa en la descripción del cargo va a decir cuáles son los atributos que necesita de esta persona, que sea proactiva, que trabaje en equipo, que tenga habilidades analíticas, etcétera, etcétera, etcétera. Y tú puedes adaptar tus respuestas de acuerdo a tu experiencia, obviamente, a lo que la compañía está necesitando para demostrarles que eres la persona correcta para el cargo. Y aquí siempre te recomiendo contestar las preguntas con ejemplos. Y este es un ejemplo clave para los que tienen experiencia y más aún para los que no tienen experiencia laboral. A mí me ha tocado también entrevistar a personas y a personas sin experiencia, a personas que vienen saliendo de la universidad y una pregunta básica que hacen, por ejemplo en empresas multinacionales, buscan mucho la diferenciación de los candidatos en las habilidades blandas. ¿Qué quiere decir las habilidades blandas? En las habilidades de liderazgo, en las habilidades de comunicación, por ejemplo. Porque el título profesional muchos más lo tienen y yo ya sé que un ingeniero sabe matemáticas y sabe usar una planilla Excel, pero ¿qué es lo que lo hace distinto? Entonces yo, por ejemplo, si le hago la pregunta a alguien que no tiene experiencia, dame un ejemplo en el que hayas liderado un equipo de trabajo o un grupo. Alguien que no tiene experiencia, y me ha pasado, se quedan en blanco, dicen, bueno, en realidad nunca he trabajado, así que no te podría dar un ejemplo.
Error. Busca dentro de tu experiencia, aunque no tengas experiencia laboral, busca en tu experiencia académica, busca en tu experiencia con tus amigos, busca en alguna experiencia de algún voluntariado que hayas hecho, de algún intercambio que hayas hecho, de sea lo que sea que hagas en tu vida, en tu grupo de amigos, etc. Supongamos que yo nunca he trabajado y me hacen esa misma pregunta. Yo podría responder lo siguiente. Bueno, sí, en la universidad me tocó hacer un trabajo grupal con mis compañeros de curso y tuvimos un conflicto con uno de mis compañeros que no hacía su parte del trabajo. Eso causó la molestia de mis demás compañeros. Lo que yo hice fue conversar con esta persona y entender por qué él no estaba haciendo su parte. Y resulta que estaba atravesando por un problema personal. Por lo tanto, lo que hicimos fue apoyarlo y decirle, mira, ¿cuál es la parte del trabajo que a ti te acomoda más de hacer para que podamos cumplir con el plazo? Él nos dijo que esta era la parte que más le acomodaba, se la dimos y la cumplió. Cumplimos con el trabajo y nos sacamos un 7 o un 10. Gracias. El ejemplo es inventado en este caso, pero tienes que buscar dentro de tu experiencia casos así. ¿Has liderado algún grupo? Si has participado en algún deporte, cualquier cosa que marque la diferencia. Siempre enfócate respondiendo a las preguntas de esta forma. ¿Cuál fue la situación? En este caso, el compañero no quería hacer el trabajo. ¿Qué fue lo que tú hiciste al respecto? Yo fui y hablé con este compañero. Y tercero, ¿cuál fue el resultado? Terminamos el trabajo a tiempo y nos sacamos una buena nota. Respondiendo las preguntas con esa estructura de cuál fue la situación, qué hice al respecto y cuál fue el resultado, va a mejorar considerablemente tus respuestas en una entrevista de trabajo. El tip número 5, que como te había dicho, este es uno de los que más me ha ayudado y que increíblemente mucha gente no lo hace. Conoce a la empresa a la que vas a la entrevista. Conócela perfectamente. Yo a las entrevistas siempre voy preparadísimo, me leo toda la historia de la empresa. Es lo mismo que te hablé antes de las ventas. Tú tienes que conocer a tu cliente. En este caso tu cliente es la empresa y tú tienes que convencerlos de que tú eres la persona que ellos necesitan. He estado en muchos tipos de entrevistas. Entrevistas 1 a 1, entrevistas que te hace un panel, entrevistas grupales que te hace un panel, y en todas este tip me ha ayudado. Normalmente, además de la pregunta número 1, cuéntanos de ti, la otra pregunta que te van a hacer, bueno, ¿y qué sabes de la empresa o del cargo? Y a mucha gente cuando le hacen esa pregunta no sabe bien qué responder o sabe lo que todo el mundo sabe. A mí cuando me hacen esa pregunta yo estoy así. Le digo, sí, sé que esta empresa lleva X cantidad de años en el mercado, que tienen tantas sucursales en el país, que este es su producto, este es su principal producto, esta es su participación de mercado, si es que puedes averiguarla en Google. Estos son sus principales clientes, incluso hasta sé cuánto vale la acción de la empresa en caso de que sea una empresa multinacional en las que me ha tocado postular. Y te voy a dar un ejemplo de uno de los procesos más difíciles en los que me tocó participar, que fue cuando trabajé en una corredora de bolsa como ejecutivo de inversiones. Nos pusieron como a 10 personas en una sala, nos entrevistó una persona de recursos humanos y la primera pregunta que hizo fue, ¿qué saben de la empresa? Y todos, y yo, ¡boom!, respondí todo lo que te acabo de decir, sabía todo sobre la empresa. Ella quedó, no me dijo nada, pero quedó como, ok, y inconscientemente me transmitió, sin decirlo, que wow, este es el tipo que necesitamos contratar en esta empresa. Y después ella empezó a contar la historia de la empresa y a cada rato decía, bueno, y como dijo Hugo, esta empresa tanto. Y bueno, como también dijo Hugo, esta empresa, como que le robé todo el guión que ella tenía para la entrevista, porque yo ya sabía todo lo que se puede saber públicamente por Google. O sea, tenemos Google, tenemos toda la información al alcance de la mano. Es cosa de googlear la empresa y averiguar, y este tip realmente te va a marcar la diferencia, porque se ve que dicen, wow, este tipo realmente viene en serio, o sea, sabe de la empresa, la investigó, realmente como que tiene ganas de trabajar acá. Y quizás eso no te va a asegurar que te seleccionen, pero sí te aseguro que va a marcar la diferencia abismalmente con el resto de otros candidatos. Y bueno, ya llegamos al final del video, y lo único que te voy a pedir, si te gustó realmente el contenido y te agregó valor, lo único que te pido a cambio, que es gratis, es que destruyas el botón de suscripción acá abajo. Ayúdame, apóyame, y también el botón de like aquí abajo, y déjame un comentario respecto de preguntas que puedas tener. Si te gustó el video, déjamelo saber también, y si te gustaría que toque otro tema distinto o profundice más en este tema, también voy a estar feliz de saberlo. Así que un abrazo y nos vemos en la próxima.